una onda electromagnética se puede desplazar en el vacío porque esa es su naturaleza, pero lógicamente para que su propagación sea dada necesitas de una relación perpendicular entre el campo eléctrico y el campo magnético. Veamos por ejemplo, ¿no? Mira, ve, acá en esta gráfica se observa al campo eléctrico, bueno, en este instante, en esta posición. Esta sería entonces la dirección del campo eléctrico en ese punto. Luego, el campo magnético en forma perpendicular, tal y como lo observas. Así es. Muy bien. Entonces yo te voy a enseñar cómo es que tú puedas saber cuál es la dirección de la propagación de una onda electromagnética. Es muy sencillo. Lo que vas a seguir es la regla de la mano derecha. Comienzas por el campo eléctrico y culminas en el campo magnético, tal y como lo puedes observar. Tu dedo pulgar entonces lo que va a hacer es indicarte la dirección de la propagación. Por ejemplo, en este caso observamos que el pulgar indica este eje, por eso que vemos que la propagación está hacia allá. ¿Te das cuenta? Entonces, así es como nosotros vamos a indicar este detalle, ¿no? Entonces decimos, la dirección de la propagación, será igual al producto vectorial de E por B. O sea, un vector que sea paralelo a este producto vectorial te va a indicar la dirección de la propagación de la onda electromagnética. Bueno, mira, lo que nosotros sabemos, y esto de acá ya lo hemos visto anteriormente, ya en los estudios anteriores, hemos visto nosotros de que la relación que existe entre el campo eléctrico y el campo magnético está dado de la siguiente manera. Nosotros hemos visto de que existe una relación sumamente interesante y en forma escalar cuando ambos son perpendiculares, ¿no? De que el campo eléctrico es igual a la rapidez, bueno, multiplicado por el campo magnético, tal y como lo puedes observar. Pero si se trata de una onda electromagnética en el vacío, esta velocidad sería c, la velocidad de la luz. Para lo cual, entonces, su identidad, o sea, la forma de calcular c, sería como el cociente de estos dos. Ah, ya, o sea, yo puedo decir entonces de que c será igual, entonces, ¿a quién? Será igual al cociente del campo eléctrico entre el campo magnético. Muy bien. Así es entonces como nosotros podemos conseguir, tal y como tú lo observas, la velocidad de la luz, ¿no? Así es como se puede calcular entonces fácilmente. Claro que sí. Bueno, el valor de la velocidad de la luz en el vacío es un valor constante, que es aproximadamente 3 por 10 a la octava metros por segundo, ¿no? Pero en cualquier medio lógicamente va a cambiar de acuerdo a la naturaleza del medio donde se propague. Veamos una pequeña aplicación, un pequeño ejercicio, ¿no? Nos dice, mira, en cierto instante el vector de intensidad de campo eléctrico es paralelo al semieje X y su amplitud es de 60 milivolts por metro. La onda electromagnética se propaga en el vacío y en la dirección magnética de la onda de dicho instante en picoteslas es... A ver, más o menos nos están diciendo acá, en este problema, que es bastante interesante. Bueno, vamos a plantear en primer lugar nuestros ejes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el eje X positivo, por acá tenemos el eje Y positivo y por acá tenemos al eje Z positivo. Muy bien, tal y como lo puedes observar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en el problema? Dice, en cierto instante el vector de intensidad de campo eléctrico es paralelo al semieje X, o sea, el vector tiene que ser paralelo a este semieje. O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo que en un cierto instante
la propagación ha sido de esta manera. ¿Te das cuenta? O sea, quiere decir que el vector, ojo, campo eléctrico, vendría a ser este de acá. Este entonces es el vector intensidad de campo eléctrico, paralelo al semieje X positivo. Bueno, dice, la onda se propaga en forma electromagnética en el vacío y en la dirección magnética de la onda en dicho instante, pico de enlaces. O sea, nos está pidiendo calcular la inducción magnética, la medida del campo magnético y su dirección. Pero bueno, como tú ya sabes, esta onda se va a propagar a lo largo del eje Y, tal y como puedes observar. Entonces, como la onda se propaga a lo largo de eso, quiere decir entonces que de acuerdo a la regla de la mano derecha, tal y como dije anteriormente, este dedo pulgar me indica la propagación. Quiere decir entonces que en ese instante el campo magnético debe apuntar hacia abajo. Ahí. O sea, más o menos estamos hablando nosotros De un campo magnético hacia abajo, tal y como lo puedes observar. Ahí, muy bien. Este sería entonces el campo magnético. Muy bien. Entonces ya estamos observando porque estos dos son perpendiculares, ¿no? Lógicamente. Ya, ahora sí. Ya está establecido entonces la dirección del campo magnético. Ahora me faltaría calcular el valor del campo magnético. ¿Cómo calcularía yo el valor del campo magnético? Muy fácil, de acuerdo a esta relación nada más. Esto pasaría a multiplicar y esto pasaría a dividir. Entonces yo digo, mira, observa lo siguiente. El campo magnético será igual al campo eléctrico dividido entre C, que es la velocidad de la luz. Según el problema, el campo eléctrico, ¿cuánto vale? Acá está. 60 milivolts por metro. O sea, 60 por 10 a la menos 3. Porque el prefijo mili significa 10 a la menos 3. Sobre la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la octava. Muy bien, entonces inmediatamente diremos nosotros lo siguiente. Mira, a ver, 60 entre 3 es 20. 20 por 10 a la... Este 8 pasa, sube con signo negativo. Sería menos 3 menos 8, o sea, menos 11. Claro que sí. Teslas. Pero lógicamente yo quiero en picoteslas. Y recuerda que un pico es 10 a la menos 12. Ah, ya, entonces me dice el profesor, muy fácil. Si tú quieres menos 12 acá, entonces tiene que disminuir en 1. Y si disminuye en 1, la coma acá corre hacia la derecha. O sea, sería 200 por 10 a la menos 12 teslas. Que es lo mismo a decir un campo magnético de 200 pico teslas. Pero ojo, nos piden con todo dirección. Ah, ya, profesor, entonces ¿cómo sería con todo dirección? Bueno, si está en el eje Z, tú sabes que el vector unitario, ojo, el vector unitario del eje Z es el vector K. Pero como está para abajo, o sea, en sentido contrario, sería menos K. Ah, o sea, quiere decir que acá es menos K. ¿Te das cuenta? Esta sería la respuesta del problemita. Muy fácil y muy sencillo, si te das cuenta, ¿no? Claro, es lo que uno requiere para poder ver ese problema. ¿Te das cuenta? Entonces, es recontra fácil y sencillo. Simplemente hemos aplicado la existencia de la velocidad de la luz a partir del campo eléctrico y el campo magnético, tal y como lo puedes ver. Entonces, ¿la clave cuál sería? Claro que sí. Esta sería la clave. La C de cerdito, tal y como lo puedes observar, ¿no? Entonces, en cualquier otro problema tú ya sabes cómo es que vas a aplicar. Directamente aplicarás entonces la relación que tendrías del cálculo de la velocidad de la luz.